ubicado en una de las ciudades que era, en ese entonces, una de las ciudades más importantes del mundo de aquel entonces, en Atenas. Atenas era esta ciudad donde estaban los filósofos, donde se había desarrollado la idea de la democracia, donde se habían desarrollado muchas cosas que hoy en día son parte del día a día. De hecho, muchas palabras que utilizamos hoy día, gimnasio viene de una palabra que gimnasio es exactamente la misma palabra. O sea, le debemos muchísimo a esa civilización. Pero 2500 años atrás, ellos tuvieron un problema, parecido a uno que tuvimos nosotros hace poco con la pandemia. Tuvieron una plaga, y esta plaga estaba diezmando la vida de toda la gente. Día a día se enfermaban más, día a día veían que algunos morían, y los atenienses estaban desesperados, no sabían qué hacer. Entonces, los atenienses, que eran una cultura que rendían honor a todos los dioses conocidos, o sea, había un altar para cada dios que existía o que ellos conocían, que cualquier dios que ellos sabían que existía tenía su altar en Atenas. Dicen que incluso había más dioses en Atenas que población, es lo que dicen algunos de los historiadores. Así que cuando ellos se dieron cuenta que no había nada que hacer con esta plaga que estaba dañando la vida de la gente, entonces ellos dijeron: debemos haber metido la pata con algún dios. Debemos haber hecho algo que finalmente está haciendo que los dioses estén en contra nuestra. Entonces empezaron a tratar de apaciguar a los dioses, uno tras otro, tratando de, a ver, ¿será este? No, ¿será el otro? Y trataban como sea. Bueno, después de varios intentos, no lograron nada. Entonces, dice la historia que ellos hablaron y conversaron con las pitonisas, las que estaban a cargo del oráculo. Ese oráculo a veces era una persona que adivinaba y que les decía el porvenir, que les decía qué es lo que va a pasar. De verdad, era alguien que miraba siempre el futuro. Y fueron a hablar con el oráculo, y el oráculo solo les dijo una cosa: tienen que buscar a Epiménides. Epiménides era un sabio de Creta, la ciudad rival de Atenas, la ciudad que los atenienses miraban como: no hay nada que tenga Creta que no tengamos nosotros. Es más, nosotros lo tenemos mejor. Pero el oráculo le había dicho que allí estaba la solución en una persona, Epiménides. Así que fueron, lo trajeron a Epiménides, y Epiménides sabiamente dijo esto: tal vez el problema no tiene que ver con los dioses que tenemos. Tal vez el problema tenga que ver con un Dios que no está aquí. Tal vez nuestros dioses han encolerizado a este Dios. Entonces, yo les propongo 3 cosas, les dijo él a todos los sabios de Atenas. Primero, que pensemos que es posible que haya un Dios que no conocemos, un Dios no conocido, y que de repente nosotros de alguna manera lo hemos deshonrado. Segundo, yo les propongo que si ese Dios que es no conocido está haciendo todo eso, posiblemente sea muy poderoso y, quién sabe, misericordioso. Y si este Dios es así, entonces vamos a ofrecerle un sacrificio y pedirle que nos perdone. Así que lo que él hizo fue juntar un grupo de ovejas, y él pidió: vamos a hacer algo importante. No le vamos a dar de comer a las ovejas hasta el día siguiente. Así que al día siguiente, en la mañana, las ovejas van como, imagínate, hijita, no le dieron de comer, que iban a tener hambre. Y vamos a soltarlas. Las ovejas que en vez de comer se echen y descansen, esas nos mostrarán que esas han sido elegidas por ese Dios que no conocemos. Y allí vamos a poner un altar. Así que al día siguiente, dicen que mucha gente se había quedado toda la noche cuidando a las ovejas, que no vayan a comer, porque las ovejitas, aunque son lindas y dulces, son terquitas, pues, ¿no? Es como que se vuelven a golpear, es lo mismo, le dicen: no hagas esto, aquí se parecerá, ¿no?
No sé. Cualquier... No sé. Mejor ahí nomás. ¿A quién se parecerá? No sé. Todos los días veo una oveja en el espejo de hoy. Pero así somos, pues, ¿no? Entonces, las ovejitas estaban ahí, las cuidaron, al día siguiente se levantaron, llegaron incluso personas que iban a levantar los altares porque estaban con fe. ¿Y saben qué pasó? Efectivamente, soltaron a las ovejas y las ovejas fueron a comer el pasto, pero hubo un grupo de ovejas que se reunieron en determinados lugares y se echaron. No fue una, fueron varias, suficientes como para saber si debe existir un Dios que no conocemos, ¿no? Una puede ser que está enferma, que ya se está muriendo porque no ha comido, pero varias en distintos lugares, este Dios está aquí. Así que hicieron lo que les había dicho Epiménides y sacrificaron a estas ovejas y empezaron a levantar estos altares. Y luego los sabios atenienses dijeron, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Pensemos en un nombre. Y Epiménides dijo, no, ¿cómo se les ocurre poner ese? ¿No se dan cuenta que estamos hablando de un Dios que es tan poderoso, que nos ha respondido así? ¿Cómo le vamos a deshonrar poniendo un nombre? ¿Cómo se nos ocurre tratar de encajarlo? ¿No se dan cuenta que nos ha respondido y que debe ser misericordioso? Nos ha tenido paciencia. Entonces pongamos en este altar al Dios no conocido, al Agnos Theos, es la expresión en griego. 600 años después de ese acontecimiento, un hombre llamado Pablo llegó a la ciudad de Atenas. Este hombre había llegado porque lo estaban persiguiendo, había estado en Berea, una ciudad donde habían escuchado la palabra del Evangelio. Pablo era San Pablo, el predicador. San Pablo, de la Biblia, de la iglesia. Y en Berea habían intentado también tomarlo por rehén y lo habían enviado a Atenas. Y él estaba esperando a sus amigos Timoteo y Silas. Y mientras él esperaba, él estaba en esta ciudad, Atenas, esa misma ciudad a donde había ido 6 siglos antes Epiménides. Y mientras esperaba ahí, algo pasó en el corazón de Pablo. Él empezó a ver que esa ciudad no había cambiado absolutamente nada en su esencia en 600 años. Seguían adorando a cuantos dioses se les ocurría. Es más, parece que en la época de Pablo había muchos más dioses, mucha más adoración a distintos dioses en esta ciudad. Y algo pasó en el corazón de Pablo. Pablo, si me permiten, voy a ir leyendo nuestro pasaje de hoy día que está en Hechos 17, del versículo 16 en adelante. Mientras Pablo esperaba, dice que le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos, llena de dioses falsos. Y la reacción de Pablo cuando vio que estaba llena de dioses falsos, ¿sabes cuál fue la primera reacción? Fue a la gente que conoce al Dios verdadero. Porque entonces entró a la sinagoga a hablar con los judíos y con los, si tal vez en tu Biblia dice griegos, está hablando de los judíos helenizados, o sea, los judíos que hablan griego, de que tienen cultura griega, pero son judíos. Y fue a hablar con ellos, fue a razonar, porque imagínate, mira, esta ciudad está llena de ideas equivocadas y adoran a dioses falsos. No puede ser. Porque si aquí hay gente que conoce al Dios verdadero, deberían hablar del Dios verdadero. ¿Cómo es posible? O sea, si no hubiera un lugar, si no hubiera gente que conoce al Dios verdadero, yo te entiendo que haya tantos dioses falsos. Entonces Pablo se fue a ellos. Y yo me imagino que habrá ido a ellos tratando de decirles, ¿cómo? Por favor, ¿no se dan cuenta? Esta ciudad está vendida a dioses falsos. ¿Cuántas cosas están ocurriendo en nuestra ciudad que no nos gustan, que están mal? Pero ustedes conocen al Dios verdadero. ¿Cómo dejan que sigan adorando a dioses falsos? Y aunque eso pasó hace casi 2000 años atrás, es como si eso fuera una instantánea, una foto de lo que hoy día todavía ocurre. Pensamos que no, pero ¿cómo voy a interrumpir a las personas? No, total, que cada uno piense lo que quiere.
cada persona que decida qué hacer. Yo no me voy a meter en la vida de nadie. Y creo que no se trata de salir con un megáfono en medio de una, no sé, de donde está la gente, y gritarles y decirles, conozcan a Dios, conozcan a Dios. Tal vez hay maneras más sencillas, contándole lo que está haciendo en tu vida, que no lo ha hecho en la vida de otros. Tal vez está en dar pequeños pasos, pero en hacer algo. Creo que por eso Pablo fue tratando de apelar al corazón de los que ya conocen a Dios para que hablen en una ciudad que estaba llena de dioses falsos. Ahí está la solución, la gente que conoce al Dios verdadero. Pero los dioses falsos van a seguir siempre reinando cuando la gente que conoce al Dios verdadero se calla. Y después de eso, Pablo, que yo estoy convencido que no solo quería predicar con las palabras, sino también con el ejemplo. El versículo que sigue, después de hablar, o sea, él solía ir y hablar en la sinagoga con los que conocen al Dios verdadero, al menos los que tienen una idea del Dios verdadero. Él se iba a hablar con los que estaban capturados por los dioses falsos. Él iba al mercado público, al ágora. Ágora es la agorafobia. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? Esa fobia a las multitudes viene de ágora, ¿no? Que era el lugar donde la gente se reunía, el mercado. De ahí viene esa palabra. Bueno, se fue al ágora, que era el mercado, el lugar donde estaban todas las multitudes, y fue a hablar con ellos. Porque si tanta gente está siguiendo a los dioses falsos es porque no conocen al Dios verdadero. Pero si yo conozco al Dios verdadero, yo no voy a presentar al Dios verdadero. Así que Pablo fue y empezó a conversar con ellos y discutía, y al principio eran solo ideas y solo estaba en el ágora, solo estaba en ese lugar público escuchando. Pero algunos epicúreos, algunos estoicos, algunos son filósofos, son de corrientes filosóficas, ellos escucharon el mensaje de Pablo y ellos dijeron, creo que este hombre vamos a tener que llevarlo ya al sitio más alto, vamos a llevarlo al Areópago, ahí donde se iban a discutir todas las ideas, ahí es donde los filósofos hablaban. Su vacilón era hablar, era hablar, era contar, era pensar, era razonar, y lo lleva para examinarlo a Pablo y todas las cosas que decía. Y es entonces cuando Pablo, en medio del Areópago, tomó la palabra. Voy a leerles a partir del versículo 22. Ciudadanos atenienses, observo, yo miro que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Encontré incluso un altar con esta inscripción, escucha, al Dios no conocido. Pues bien, a este Dios que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo vengo a anunciarles. Padre, quiero darte gracias por esta mañana y quiero pedirte que puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Que hoy tú nos instruyas, nos enseñes. Que hoy tú puedas abrir nuestros ojos. Que hoy no seas un Dios desconocido, Señor. Que tú seas un Dios que podamos conocer y un Dios que podamos dar a conocer. Habla a nuestras vidas, a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 600 años habían transcurrido. Los historiadores dicen que posiblemente este altar que menciona aquí Pablo era uno de esos que 600 años atrás Epimenides había ayudado a construir para pasar por esta plaga que efectivamente menguó. La plaga cesó, se calmó. Pero en esos 600 años la gente se olvidó. Este Dios desconocido siguió siendo un Dios desconocido. Y ellos continuaron haciendo lo que siempre habían hecho. La gente vuelve a sus viejas costumbres cuando no tenemos algo nuevo que las reemplace, cuando no entendemos lo mejor, cuando no aprendemos a conocer la verdad. Y esa es una de las razones por las que pienso yo, y esto es como un paréntesis, Dios nos manda a ir y a ser discípulos enseñándoles a obedecer todas las cosas. Porque si no enseñáramos a obedecer todas las cosas, vamos a seguir haciendo las cosas que nosotros creemos que están
también. Pero aquí estaba Pablo, en esta misma ciudad donde estuvo este Epimenides, ante uno de esos altares donde posiblemente había descansado uno de esas ovejitas. Y Pablo lo utiliza para hablar y para dar a conocer a este Dios que no era conocido. Él les dice: observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, sumamente piadosos. Y pienso que eso es como una descripción también de nuestro pueblo. Si preguntaran a la mayoría de peruanos si creen en Dios, creo que la gran mayoría de peruanos diría que sí. La mayoría. Que si nos dijeran si creemos en Jesús, creo que la gran mayoría, pienso, ¿no?, que todavía la gran mayoría de peruanos diría: sí, yo conozco, yo creo en Jesús. Pero religión y devoción pueden estar enfocadas en la persona incorrecta. Podemos ser muy devotos, podemos ser gente que nos, que abrazamos y que decimos que tenemos fe, pero nuestra fe puede estar puesta en la persona incorrecta, o nuestra fe puede estar apuntando a un Dios que realmente no es Dios. ¿Cuántas veces he visto que hemos hecho oraciones o que hemos tratado de alguna manera que Dios nos responda, y creo que en su gran misericordia lo ha hecho, pero nos hemos acercado de la manera incorrecta, lo hemos tratado de deformar a Dios y de hacer de Dios un Dios que se acomode a lo que yo quiero, a como yo entiendo. Hablaba con Eric hace unas semanas atrás y discutíamos de esa idea acerca de: mira, si yo pudiera responder y entender todo acerca de Dios, entonces ese Dios no es el Dios de la Biblia. Porque ese Dios entonces cabría en mi pensamiento, cabría en mis ideas. Ese Dios yo lo habría fabricado. Pero el Dios de la Biblia, no, es imposible quitarle misterio de su nombre. Es imposible decir que podemos conocerlo al 100% porque es más grande que nosotros. Nos va a sorprender en cada momento. Nunca se va a agotar. Es como si hubiésemos encontrado una veta de oro que nunca se va a agotar. Porque siempre va a haber más y más y más. Y nunca se va a agotar. Ese es Dios. Pero aquí hay un pueblo que era religioso, tenía la actitud correcta, la actitud de honrar a los dioses, la actitud de servir a los dioses, pero estaba puesta en la persona incorrecta. Y podríamos tener nosotros la actitud correcta, querer adorar a Dios, querer servir a Dios, pero no lo estamos haciendo porque no tenemos realmente la claridad de quién es este Dios al que estamos sirviendo. Es un Dios que le llamamos Diosito. Es un Dios al que nos cuesta levantar nuestras manos porque decimos: no seas fanático. Sin embargo, todo el resto de la creación se levanta y trata de demostrarle su adoración. Pero ¿cómo no? Cuando vamos a un concierto, yo he visto a la gente adorar en concierto. Adorar, literalmente. Yo los he visto cerrar sus ojos. A veces hasta llorar ante un cantante. Y estar con los ojos así como en un éxtasis. Porque hemos sido creados para adorar. Hay algo en nosotros que está hecho para eso. Y adoramos a ese ser. Pero cuando tú vienes y levantas tus manos aquí, qué raro es este tipo. Se está volviendo un fanático. Pero en un concierto, ante alguien que no ha dado ni un sol por ti, está bien levantar, está bien llorar, está bien clamar. Podemos ser muy religiosos, podemos ser muy devotos, pero no de la persona correcta. Ese era el problema de estos hombres. Y luego el apóstol Pablo les dice: yo me he fijado en todos sus lugares sagrados, he estado observando y encontré incluso este altar
con esta inscripción: al Dios no conocido. Yo no creo en casualidades. Yo no creo en coincidencias. Yo creo que hay un Dios soberano. Ahora, no es que lo creo porque se me ocurre, ¿sabes por qué? Porque así es el Dios, al menos el de la Biblia es así. Todo lo hace a propósito, con propósito, es intencional. Es un Dios que escribe el fin al momento que empieza a escribir el inicio. Conoce absolutamente todo. Nada lo toma por sorpresa. Ese es el Dios de la Biblia. Yo estoy convencido que ese altar estaba esperando que pasaran 600 años para que llegara este hombre y que pudiera apuntar y decir: este que ustedes no conocen es el que yo vengo a darles a conocer. Este Dios que no conocen. Este Dios, yo diría en algunos de nuestros casos, que pensamos que conocemos. Este Dios que realmente es desconocido. Dios quiere que lo conozcamos. Y yo estoy convencido que quiere que lo conozcamos, porque luego el apóstol Pablo empieza a contarles cómo es ese Dios. Ese Dios es el que creó el universo entero. Ese es el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Él empieza a hablar del Dios de la creación, el Dios que hizo posible todo lo que nosotros vemos. Un Dios que creó, me encantó cómo lo dijiste al principio, en esta mañana, la luz con su palabra. Imagínate, no solo la luz, el tiempo empieza cuando Él lo quiere. El tiempo que es una fuerza que nos doblega a todos, que simplemente avanza y no hay manera de manipularlo, no hay manera de detenerlo. Ese tiempo fue creado por Él. Y Él les empieza a decir esto: miren, ese Dios, el que hizo el mundo y todo lo que hay en Él, es el Señor del cielo y de la tierra. Y luego les dice: este Señor no vive en templos construidos por hombres. Él no tiene necesidad, Él no necesita tu adoración. Pero tú necesitas adorarlo. Porque si no, vas a adorar cualquier cosa. Si no aprendes a adorar al verdadero Dios, vas a estar como al principio de lo que estaba comunicando aquí. Vas a poner tu devoción y tu religión en un Dios falso. Puede ser tu trabajo, puede ser tu éxito, puede ser tu familia, puede ser cosas que no son malas por sí mismas, pero que no son Dios. Así que Él les dice: ella no vive en templos porque no necesita manos humanas. Por el contrario, es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y luego les dice: ese Dios que hizo todo lo grande, también hizo al hombre. De un solo hombre hizo las naciones para que habitara la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Este Dios creó al ser humano. Lo hizo de una manera especial, a su imagen, a su semejanza. ¡Qué privilegio! Que este Dios que creó el universo entero nos ha creado a nosotros para aportar su imagen. Nos ha creado a nosotros también para mostrarle al mundo quién es Él. La gente conoce de Dios a través tuyo. Claro, hoy en día, seamos honestos, ¿no? Somos deficientes en mostrar verdaderamente a Dios. Vamos a ponerlo así, deficientes. No somos óptimos. No mostramos como deberíamos. Incluso los que somos cristianos, incluyo yo. No siempre mostramos a Dios como deberíamos. Pero este Dios que ha creado el universo te ha creado a ti. Y te ha creado a ti como algo precioso, como algo único, para que la gente te vea y pueda conocerlo a Él. Bueno, escucha, este Dios, dice aquí, versículo 27, lo hizo así para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Este Dios no conocido, porque Él les está hablando así, le dice: este Dios no conocido se ha revelado. Este Dios no conocido se ha dado a conocer. Este Dios no conocido no ha permanecido en lo oculto, no ha permanecido detrás de la cortina. Este Dios no conocido quiere ser conocido, porque este Dios se ha revelado.
¿No te parece increíble? Él podría haber permanecido por la eternidad, en la eternidad, sin decirnos nada, sin hablarnos, y nosotros podríamos haber continuado nuestra vida como animales. Porque eso es lo que seríamos. Seríamos como animales. Claro, con un poco de intelecto más que los animales, pero como animales, sin destino, sin propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué apuntamos? ¿Qué hay más allá? Eso no tendría sentido si Él no existiera. Pero este Dios nos ha creado a nosotros, y este Dios no ha permanecido oculto, este Dios no ha permanecido desconocido, sino que se ha revelado. La razón por la que Él es desconocido no es que Él no se ha revelado. La razón por la que no conocemos a Dios no es porque no se puede conocer a Dios, o porque Él no quiere que lo conozcamos. Eso es interesante. La razón por la que no conocemos a Dios no es por eso. Vamos a seguir lo que dijo Pablo y nos vamos a encontrar con la razón. Bueno, Él les dice, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Este Dios que habita en un lugar en donde no podemos acceder, en una dimensión que no podemos encontrar. Bueno, este Dios se ha hecho cercano, viene a nosotros. Y luego dice aquí, mira, ¿cómo entonces, le dice Pablo, cómo se nos ocurre reducir a Dios a imagen de un hombre, a imagen de un animal, convertirlo como en algo que se puede llevar en una cosita de oro o de plata? ¿Cómo se nos ocurre hacer tal cosa? Pero esa es la necesidad que tenemos de control. La necesidad inherente porque claro, es más fácil. Este Dios encaja en mi forma de pensar. Pero cuando nos dicen, pero, ¿qué opina Dios? ¿Es esto o es el otro? ¿Pero acaso este Dios que tú dices que es soberano, puede ser soberano y a la vez cómo puede permitirnos a nosotros tomar decisiones? O es lo uno o es lo otro. Pero perdóname, el Dios de la Biblia es los dos. Dice que hace los dos. ¿Pero cómo? No lo sé, pues por eso Él es Dios. Por eso Él está más allá de nosotros, por eso no lo podemos encajar. Pero este Dios ha sido reducido toda la historia por personas que quieren acomodarlo a su manera de ver. Por personas que quieren acomodarlo porque no se quieren incomodar. O sea, ellos quieren estar cómodos con su idea de Dios. Entonces, es más fácil un Dios que acusa a la gente que a mí me molesta, que un Dios que acusa a la gente que a mí me molesta, pero también me acusa a mí. Es más fácil lidiar con un Dios que acuse a los otros, ¿no? Es más fácil lidiar con un Dios que separe a estos de los otros, que un Dios que diga, no, todos. Y podría seguir mencionando las ideas que revolucionan nuestra cabeza cuando entendemos que este Dios no puede ser reducido a imágenes de cuadrúpedos, de animales, ni de personas. No lo podemos reducir. Porque estaríamos diciendo que nosotros, las criaturas, podemos crear al Creador. ¿Tú crees que tiene sentido eso? ¿Crees realmente que tiene sentido pensar que la criatura puede crear al Creador? ¿No se supone que es al revés? Nosotros no podemos crear a Dios. Y si lo creamos, vamos a crear un Dios falso. Por eso es que hay tantas ideas absurdas acerca de Dios. Porque esa es una fantasía, es lo que hemos creado en nuestra cabeza y pensamos que es Dios. Pero ese no es Dios. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pues bien, yo les había dicho, el Dios no conocido es el Dios que se ha revelado. Entonces Él no es desconocido porque no haya querido. Entonces, ¿por qué ha sido desconocido? Bueno, versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos, y escucha esta palabra, de tal ignorancia. Y eso no es un insulto. La expresión que Él está utilizando
tiene que ver con las cosas que no conocemos o las cosas que a propósito decidimos no conocer. Esto no tiene que ver con que seas escaso o escasa. Esto no tiene que ver con capacidad intelectual. Esto tiene que ver con voluntad. Esta palabra ignorancia que está utilizando Pablo es una palabra que tiene que ver con voluntad. Entonces, este Dios permanece desconocido porque no tienes la voluntad de conocerlo, al menos no conocerlo como Él se ha revelado. Porque el Dios desconocido se ha revelado. Pero entonces, si lo vamos a conocer, tenemos que conocerlo como Él se ha revelado. No como yo creo que sé. Tú y yo podríamos discutir por la eternidad acerca de qué pensamos que es Dios. O cómo pensamos que es Dios. Y finalmente nos podríamos ir a nuestra casa y nada cambiaría. Y podríamos ser así un grupo de muchas personas discutiendo acerca de qué pensamos, cómo pensamos que es Dios. Y todos nos vamos con nuestras ideas y nada cambia. Porque simplemente hemos estado jugando a imaginarnos a Dios. Pero este Dios ha pasado por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero ahora manda. Y esto es importante, ahora manda, ahora ordena a todos. Y escucha, en todas partes. No en Atenas, no en Jerusalén, en todas partes, que se arrepientan. Y este arrepentimiento empieza por empezar a conocer a Dios tal y como Él se ha revelado. Mis hermanos, Dios está poniendo delante de nosotros un desafío. Porque aunque Dios es desconocido para muchos, Él no quiere ser desconocido, ni para muchos ni para todos. Él quiere que lo conozcamos. El autor de la carta a los Hebreos empieza diciendo, Dios quien de muchas maneras, de muchas formas, nos ha hablado por medio de los padres y por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, el cual es su imagen perfecta. Así empieza el libro de Hebreos, está en la Biblia. O sea, Dios nos ha hablado de una manera perfecta. Dios se ha revelado de tal manera que no haya algo, un rincón de Él que no podamos conocer. O sea, no hay algo de Él que no podamos saber dentro de lo que Él se ha revelado. Ojo. Pero nos está dando ese privilegio, nos está diciendo, mira, yo quiero que sepas quién soy. Quiero que sepas que soy bueno. Quiero que sepas que también soy justo. Quiero que sepas que yo puedo por un lado amar y por otro lado puedo manifestar mi ira a lo que está mal. Yo quiero que me recibas, que me aceptes como soy. Pero el desafío entonces para nosotros es arrepentirnos. Porque los tiempos de esa ignorancia ya terminaron. El tiempo que podríamos decir, no, es que ¿cómo será Dios? No de cómo será Dios. Sí sabemos cómo es Dios. Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado. ¿Quieres saber realmente cómo es Dios? Vamos a empezar a leer las Escrituras. Porque Pablo empieza diciéndoles, miren, aquí está, Él es el que hizo el mundo y todo. Y Él les muestra que la creación es un libro que habla de Dios. Pero luego Él les dice al final, en este pasaje, que Él se ha revelado a través del propio Jesucristo. O sea, tenemos una revelación de Dios general y una revelación específica de Dios. Él se ha dado a conocer. Él quiere que tú sepas quién es. Él quiere que salgamos de nuestra ignorancia, de esa voluntad mal empleada, de decir, bueno, ¿cómo será? No, ¿cómo será? Por favor, conoce a Dios. Él quiere que lo conozcas. Él quiere ayudarte a conocerlo. Pero tenemos que dar pasos. Y como lo dijo hoy día Miguel, nosotros vamos a empezar a dar pasos. Y vamos a dejar de lado la idea que hemos construido de Dios. Al menos eso es lo que quisiera pedirles. Que dejemos de lado la idea que tú tienes de Dios. Y que estés dispuesto a recibir, a abrazar la revelación que Él mismo da de sí mismo. Que aceptemos, tal vez, yo entiendo, tal vez te suene como, pero esto suena feo. Puede ser, pero
vamos a lidiar con eso. Porque es como Él se ha revelado, debe haber alguna razón. Pero no lo vamos a moldear y no vamos a fabricarnos un ídolo y luego vamos a decir, este es Dios. No tiene sentido, eso es lo que dijo Pablo. Esos tiempos de la ignorancia en los que no nos quedaba otra que fabricar un Dios de acuerdo a nuestra imaginación, tiene que ser rechazado. Es tiempo de que nosotros aceptemos a Dios como Él se ha revelado. Y no solo eso, sino que podamos hablar. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de Pablo si solo hubiese sentido indignación y no hubiese acompañado esa indignación con acción? ¿Tú te imaginas? Molesto, como muchos. Allá en Perú no pasa nada, todos vamos mal, nunca vamos a cambiar, nuestro país no tiene futuro, que por aquí, que por allá. Ya, ¿qué estás haciendo? Pablo veía, aquí hay un grave problema, esta gente es devota, pero es devota de cualquier cosa. ¿Y qué hizo? Fue a hablarles. Yo vengo a presentarles a este Dios que ustedes no conocen. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en las próximas semanas vamos a ir descubriendo los atributos de Dios, que es una manera de poder conocer a Dios como Él se ha revelado. Vamos a ver la próxima semana un Dios que es, siempre es. No es el Dios que fue, no es el Dios que será, porque Dios es un presente continuo siempre. Es un Dios que no necesita de ti, no necesita de mí. Y es una cosa muy curiosa, porque si no necesita de ti, no necesita de mí, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me llama? ¿Por qué me invita a conocerlo? ¿Por qué me da la oportunidad de caminar con Él? ¿Cómo un ser tan importante hace eso? Hoy en día nosotros por las redes vemos gente que es muy famosa. Tú te imaginas, no sé, a quién admires, ¿no? Imagínate la persona que más admiras. Que venga y que te diga, oye, vamos a tomarnos un café. Que ha venido al Perú, si no es de Perú, viene aquí, te busca y te dice, venido porque quiero tomar un café contigo. Yo te aseguro que tú te sentirás como, aguanta, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Te imaginas? Que viene, ¿no? Y quiere conversar contigo, porque te dice, quiero pasar tiempo contigo. Tú sabes, o sea, si tú lo dejas de seguir, si tú la dejas de seguir, no se va a matar, pues, ¿no? No va a decir, uy, me dejó de seguir mi brother. Sebastián me han puesto un follow. ¡No! No puedo más, ya, ¿qué va a hacer de mi vida sin él? ¿Sí o no? Ya, escuchen, estamos hablando de personas. Estamos hablando de seres humanos, limitados, que pueden fallar, que mañana podrían perder esa misma capacidad que los hace destacar. Que podrían tener una enfermedad y mañana no volver a competir, no volver a crear, no volver a tocar música. Que son limitados. Y nosotros no aportamos ni quitamos nada a sus vidas. Piensa en Dios. ¿Por qué ese Dios quiere tomarse un café conmigo? ¿Por qué ese Dios hace tanto esfuerzo para que yo lo conozca? ¿Por qué ese Dios me ha hecho vivir ahora cerca de este tío que vivía cerca de mi casa y ahora vivo en otro lado y me lo encuentro? No puede ser, pues. No puede ser, o me equivoco. ¿No te parece que es mucho? ¿Por qué ese tío vive ahí? ¿Y por qué ese tío sigue con el corazón de querer hablarme de Dios? Tal vez porque tú eres importante para Él. Porque tu esposa es importante, tu familia es importante. Porque de alguna manera Él nos ama. Vamos a aprender que Él es el Dios que es. Vamos a aprender que Él es el Dios que no cambia. Hay una palabra para eso. Es inmutable. Es un Dios que no cambia. Y me fascina cuando pienso en eso porque sé entonces que Él que me dijo que me amaba cuando yo estaba ¿cómo dicen los chicos? En mi prime. No sé cuál será el contrario prime. De ahí me cuentan. En mi low. Ay. Una tía me está dando clases a mí. Pero ese Dios que me amaba en mi prime
cuando estaba yo en lo máximo. Ese Dios me sigue amando cuando yo no soy tan increíble. Cuando de repente no predico tan bien. Cuando estoy pasando momentos de tristeza, de debilidad. Cuando me siento solo o triste, hija. Porque Él es el Dios que no cambia. Él es el Dios que es. Él es el Dios que no cambia. Él es el Dios que puede. Él puede. Nuestro Dios puede. Puede hacer cosas impresionantes, increíbles. Una de ellas es transformar tu vida. Él es el Dios que puede. Él es el Dios que es uno. Uno en esencia. Uno en general. O sea, no hay nada, ni siquiera pertenece a una clase. Nosotros pertenecemos a la clase de los seres humanos. Él no pertenece a la... Escucha, Él no pertenece a la clase de los dioses. No hay otro Dios como Él. Es más, no hay otro Dios. Él es uno. No hay. Al menos el de la Biblia dice que Él es, no hay otro como Él. Y ese Dios que es uno, es también tres. ¿Cómo es eso? No lo sé. Pero ya lo veremos cuando nos toque. Pero semana a semana vamos a dejar la ignorancia y vamos a aceptar a este Dios que era desconocido, pero que se ha revelado y que quiere que tú lo conozcas, no en tus términos, sino en los términos de Él. Vamos a aprender que Él es, vamos a aprender que Él puede, que Él no cambia, que Él es uno y que Él es tres. Pero todo empieza con la disposición de nuestro corazón. Y quiero pedirle a los chicos que me ayuden. Con la disposición de nuestro corazón de dejar de lado, que es una forma bonita de decir, arrepentirnos de nuestra ignorancia, de ser voluntarioso, ¿no? Ese capricho que tenemos a veces de querer enmarcar a Dios, de querer reducir a Dios a algo que podemos entender o algo que me favorece solamente. Yo creo que el viaje comienza cuando el corazón está dispuesto. No tenemos que saberlo todo, no tienes que entender todo lo que te he dicho, pero sí tienes que tener una respuesta del corazón. Y si esta mañana tu respuesta es esa, tu respuesta es: ok, Señor, quiero conocerte como eres. Tal vez te asombres en alguno de estos que hemos mencionado, te asombres, en otros te parezca como glorioso, en otros te moleste un poco, no lo sé. Pero debemos dejar los tiempos de la ignorancia y abrazar a Dios como Él es. Y si Él es como es, se lo dije, Él merece ser conocido por otros. No te puedes quedar con solamente tú saber cómo es este Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por esta mañana. Padre, yo te pido que puedas hacer un milagro en nosotros. Que hoy puedas abrir nuestros ojos y nuestros corazones. Padre, yo me arrepiento de haberte reducido, de haber intentado ponerte en un molde en el que no cabes. No existe ningún molde para ti. Tú creaste todos los moldes. Qué absurdo. Qué absurdo es pensar que yo te puedo poner en un molde cuando Él es el que ha creado todos los moldes. Padre, hoy te pedimos que tú nos des el entendimiento, el corazón y la mente para saber quién eres tú. No como yo quiero, sino como tú eres. Que tú nos permitas, Señor, conocerte y que tú nos permitas darte a conocer a los que todavía no te conocen. Ayúdanos, que en las semanas que vienen
puedas hablar a nuestro corazón, que puedas realmente transformarnos, que nuestra pasión, nuestra devoción estén puestas en el Dios verdadero, en el Dios que era desconocido, pero que ahora se nos ha revelado y que por eso va a ser predicado. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.